Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar por aquí para continuar hoy con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Estamos en la semana 4 del año 2026. Hoy entramos al día 5 de la semana 4. Seguimos esta semana con el énfasis sobre la cruz, resaltando la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y el simbolismo que tiene la cruz, que representa la cruz para nosotros los cristianos. Hoy vamos a hablar de la cruz como ejemplo de entrega. La cruz como ejemplo de entrega. Oramos y comenzamos. Gracias, Señor, en esta mañana por concedernos la oportunidad de estar en tu presencia, Señor, y de compartir este tiempo de reflexión de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro para guiarnos a toda verdad, oh Dios. Que tu Espíritu Santo, como nuestro Maestro y Guía, nos ilumine, Señor, para a partir de tu palabra decir lo que en tu corazón ha estado, Señor, para transmitir a la humanidad. Bendice a mis hermanos que van a ser partícipes de este tiempo. Te pido que tu Espíritu Santo también se revele a ellos para guiarlos al entendimiento, al conocimiento, y les dé sabiduría, Señor amado, para comprender tu palabra. Sobre todo que tu Espíritu Santo nos fortalezca para que tengamos un espíritu de obediencia a tu palabra y podamos compartir tu palabra con los que no la entienden, los que no la conocen, Señor, los que necesitan ser alimentados con este pan. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. La cruz como ejemplo de entrega. Uno de los pasajes bíblicos para mí más maravillosos, más bellos de la Biblia es esta parte de Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Y parte de ese pasaje es este versículo 8 que trabajamos hoy. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El contexto antes de ese versículo bíblico habla de ese Cristo que, siendo Dios, no tuvo ningún problema en asumir nuestra condición de hombre y en humillarse hasta lo sumo. De su condición de Dios se humilló a lo más vil que podía haberse humillado, porque se humilló hasta la muerte de cruz. La muerte de cruz, que era la muerte que estaba reservada para las personas más desagradables de la sociedad del momento. Sin embargo, Cristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se humilló, asumió nuestra condición humana y no conforme con eso, en nuestra condición humana recibió la muerte más vil, la muerte de cruz. Versículos después, entonces el apóstol Pablo dice, por cuanto Cristo se humilló hasta lo sumo, entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es poderoso sobre todo nombre. Ahora, la humillación hasta la exaltación pasa por un evento, y es lo que el apóstol Pablo hace en el versículo 8. El evento que traslada a Cristo a la más vil humillación para luego elevarlo a la más excelsa exaltación es la cruz. Y estando en la condición de hombre, ya lo cual era mucha humillación, Dios humillarse a la condición de hombre, entonces se humilló a sí mismo. Lo otro que hay que resaltar aquí es que Cristo se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, Él se humilló. Normalmente la gente orgulloso siempre se molesta porque alguien lo humilla. Bueno, si no fueras orgulloso, no sientes que nadie te humilla. Cuando eres humilde, te humillas tú mismo, no esperas que nadie te humille. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De modo que la cruz es ese tránsito de la humillación hasta lo sumo a la exaltación hasta lo sumo. Por eso la cruz es un ejemplo de entrega, porque Cristo, siendo Dios, se humilló hasta lo último, yendo a la cruz del Calvario, que es el mayor ejemplo de entrega que Él puede dar. No solo por la humillación misma, sino porque en la cruz Él derramó toda su sangre y me sustituyó a ti y a mí, que éramos lo que debimos estar ahí, pero no pudiendo recuperar nuestra vida después de exponerla, Él se expuso por nosotros para darnos vida eterna. La cruz revela la entrega total de Cristo,
quien se humilló en obediencia para mostrarnos el camino del verdadero servicio. La cruz revela la entrega total de Cristo, quien se humilló en obediencia para mostrarnos el camino del verdadero servicio. La cruz no solo es el lugar de nuestra salvación, también es el modelo supremo de entrega y obediencia. De modo que allí no solamente somos salvos, sino que allí Cristo nos está enseñando, nos está mostrando el modelo supremo de entrega. Ya vimos a Cristo antes de ir a la cruz del Calvario lavarle los pies a sus discípulos. O sea, Cristo había venido dando ejemplo de humildad entre sus discípulos. Vimos a ese Cristo hablando con personas que la élite religiosa de ese tiempo no hablaría. Los mantuviera distantes. De modo que Cristo había dado muestra de humildad, y aquí da entonces la muestra suprema de humildad, que es entregarse para morir en la cruz del Calvario. Ayer en la clase dominical hablábamos de ese momento cuando Cristo desayunó con sus discípulos. Ya después de él haber resucitado, otra vez Cristo da una muestra maravillosa de humildad. Se le aparece a ellos cuando estaban pescando y él les prepara un desayuno. De modo que Cristo, en su naturaleza como Dios, siendo grande, es al mismo tiempo humilde y ha llegado al nivel de aceptar ir hasta la suprema humildad para servirnos de modelo de humildad. De modo que este es uno de los más grandes modelos de humildad, o el más grande modelo de humildad, la entrega de Cristo en la cruz del Calvario en obediencia y sometimiento a lo que la deidad había planificado. Pablo nos invita a contemplar la actitud de Cristo, y es así como Pablo empieza este trozo desde Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante. El apóstol Pablo invita a observar el modelo de humillación de Cristo. Pablo nos invita a contemplar la actitud de Cristo. Él se humilló voluntariamente. Él no fue obligado a humillarse, no fue sorprendido para humillarlo, no fue vencido para tener que humillarse. Jesucristo eligió el camino de la obediencia, aun cuando ese camino lo condujo al sacrificio más profundo. Y otra vez volvemos al Getsemaní, a ese momento cuando Cristo oraba: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Cristo reconocía que el proceso de ir a la cruz y el sacrificio que habría de hacer allí humanamente sería doloroso, pero en términos divinos sería el pago del pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, como el plan es pagar el precio del pecado de toda la humanidad, Cristo está allí como humano, reconociendo lo doloroso que es el sacrificio, pero como Dios comprometido con la salvación de la humanidad, dispuesto a hacer la voluntad del Padre Celestial. En un mundo que exalta el orgullo, que exalta la autopromoción y que exalta la comodidad, la cruz nos revela un camino diferente. Y ya hablábamos de eso. El éxito humano se mide por Grammy, por Goyas, por Nobeles. El éxito divino se mide por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde muere por nosotros, nos sustituye, paga el precio de nuestros pecados, nos libera del pecado, nos compra salvación, vence la muerte, vence a Satanás, abre la puerta y la oportunidad para que toda la humanidad que quiera aceptar el sacrificio sea salvo. Eso es lo que mide el éxito del plan de Dios. El éxito humano se mide por otras cosas, se mide por galardones, se mide por placas de reconocimiento, se mide por medallas. El éxito de Dios se mide por sacrificio. Sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Y en este mundo que exalta el orgullo, que exalta la autopromoción, que exalta la comodidad, la cruz revela un camino diferente de Dios, el camino del servicio, el camino de la humildad y el camino de la entrega. Cristo, siendo Dios, no se aferró a sus derechos divinos. Eso lo va a leer en los versículos anteriores a este versículo 8. Él no se aferró a su condición de Dios, sino que estando en la condición de Dios se humilló a la condición de hombre. Cristo no se aferró a sus derechos divinos, sino que se despojó para servir. Y me gusta esa palabra que usa el apóstol Pablo en ese pasaje. Despojarse, porque no es igual tú despojarte una ropa de encima
que tú quitarte una ropa de encima. Porque cuando tú te quitas una ropa, tú te la quitas con delicadeza, la vas a poner en la percha para llevarla al closet, etcétera. Pero cuando tú te despojas algo, es como algo que está incómodo, que está a prisa por quitarte, que te está molestando, que no quieres tener encima, o que tiene la urgencia de quitártelo y no puede esperar más. Entonces Cristo tenía la urgencia de quitarse la ropa divina, el ropaje divino, su condición divina, para asumir la condición humana. Por lo tanto, Él se despojó de su condición divina para asumir la condición humana, venir a servirnos humildemente y morir humildemente por nosotros en la cruz del Calvario. Despojarse, quitarse ese ropaje con urgencia, con emergencia, porque ese ropaje está incómodo, porque es necesario quitarse el ropaje. Piense en un bombero que de repente está en el cuartel de los bomberos vestido con otra ropa que no es la ropa de él salir a atender una emergencia, y de repente hay una llamada de emergencia y él tiene que rápido despojarse de la ropa común para vestirse de la ropa de servicio. Cristo se despojó de manera rápida, de forma voluntaria, del ropaje de condición divina para asumir el ropaje de la condición humana. Su obediencia no fue parcial ni conveniente, fue una obediencia total. La única conveniencia que tenía su obediencia era el favor de amor que hacía a la humanidad. Pero no había absolutamente nada conveniente en términos absolutos para Cristo, que habría de pasar y padecer todo el dolor del sacrificio. Pero hay una conveniencia para la humanidad, y eso es lo que de eso se trata el amor. Cuando tú estás dispuesto a padecer dolor con tal de mostrarle amor a la persona que tú no quieres que sufra ese dolor. De modo que su sacrificio y su obediencia no fue parcial, no fue conveniente, pero a pesar de ello fue total. Todo lo que él podía dar, todo de lo cual él podía despojarse, todo lo que él podía entregar por nuestra salvación, lo entregó. No se quedó con absolutamente nada que pudiera dar o hacer para nuestra salvación. Y esa obediencia abrió la puerta a nuestra redención. La entrega de Jesús no fue un acto aislado, sino un estilo de vida. Cristo era humilde, es humilde, ha sido humilde y será humilde siempre. Es su estilo de vida, es su carácter, es su personalidad, es su forma de ser, es su atributo divino. La entrega de Jesús no fue un acto aislado, sino un estilo de vida. Cada paso, cada palabra, cada decisión estuvo marcada por la voluntad del Padre Celestial. Cuando estuvo en la condición de hombre en esta tierra, caminando con los humanos en esta tierra, todo lo que Cristo hacía era lo que veía hacer al Padre. Todo lo que Cristo hacía era lo que el Padre decía. Todo lo que Cristo hacía era lo que la voluntad del Padre quería. Humildad como estilo de vida. Su entrega nos muestra que la verdadera grandeza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que entregamos. La riqueza real no se mide por lo que tú logras poseer, retener, acumular, sino por cuánto tú entregas, cuánto amor entregas, cuánto apoyo entregas, cuánto sacrificio da a favor de tu familia. No cuánto tú demandas de los otros para tu bienestar, sino cuánto tú estás dispuesto a dar por el bienestar de otros. No por cuánto somos servidos, sino por cuánto servimos a los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. De modo que esa vida de humildad no se mide por cuánto a ti te sirven, sino por cuánto tú sirves. Cuando miramos la cruz, vemos el amor que se sacrifica, la humildad que se inclina y la obediencia que persevera. Cuando miramos la cruz, ¿qué vemos? Vemos el amor que se sacrifica. Un Dios en Cristo que nos ama tanto que está dispuesto a entregarlo todo por causa nuestra. Una humildad que se inclina. Un Cristo, Dios, humilde que está dispuesto a asumir la peor condición de muerte en esta tierra con tal de sustituirnos a nosotros en la cruz del Calvario. Y una obediencia que persevera. Un Cristo que allí en el Getsemaní, reconociendo lo doloroso del sacrificio, le dice al Padre: la copa es difícil, pero que se haga tu voluntad. Y ese ejemplo nos llama a seguirlo.
lo que nos invita a seguir a Cristo, a imitar a Cristo, a tomar a Cristo como modelo, lo que nos invita a creer en su sacrificio, en su obra, en su redención, en su deidad, es justamente que su estilo de vida es totalmente contrario a los grandes hombres famosos y famosas de esta tierra que buscan su propio bienestar y su propia grandeza y que no están dispuestos a ceder absolutamente nada de sí mismos para bienestar de otros. Cristo se dio toda su vida. Y una sociedad egoísta en donde tenemos muchos actores de películas, gente poderoso que influye a veces en nuestra sociedad, pero cuando vemos la realidad de su vida nos damos cuenta que viven en lugares aislados para no tener ningún contacto con la gente que es su fanático, con la gente que lo sigue, con la gente que lo aplaude, con la gente que paga para sus eventos, sus conciertos, sus películas, pero no quieren tener contacto con esa gente. Se revelan su personalidad orgullosa y desinteresada de la condición en la que viven, la gente que de alguna manera le cubre y le paga todas sus comodidades. Cristo vivía entre la gente, abrazaba a los niños, se acercaba a las personas, hablaba con la gente que nadie más hablaba, tenía contacto con la gente a la que nadie quería tener contacto, tocaba al leproso, se dejaba tocar de la mujer del flujo de sangre, hablaba con la mujer sirofenicia, se presentó frente a la tumba de Lázaro, visitaba a sus amigos, tenía a gente a su alrededor que sabía que de alguna manera fraguaban traicionarlo y de todos modos los tenía ahí. Se molestó cuando los discípulos no querían que los niños se acercaran a él. Se molestó cuando querían mandar a callar al ciego que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De modo que nuestro famoso Cristo, al cual la sociedad anticristiana de hoy quiere rechazar, es un modelo de humildad al cual no están dispuestos a emular los famosos de esta tierra. Prefieren estar lejos de la gente que sufre y padece, y prefieren ir frente a una cámara a decir que mandaron pan, pero nunca se acercan a la gente. Cristo es un modelo de humildad. Cuando miramos a la cruz, vemos el amor que sacrifica. Vemos la humildad que se inclina y la obediencia que persevera. Y ese ejemplo es el que nos llama a seguirlo. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de una disposición diaria a servir, a ceder, a amar y a obedecer. No son grandes gestos heroicos, pero es un Cristo que está ahí en una disposición diaria de servir, en una disposición diaria de ceder, en una disposición diaria de amar y en una disposición diaria de obedecer. Vivimos en una cultura que exalta el orgullo, exalta la autopromoción y la comodidad. El Evangelio nos presenta un modelo completamente opuesto. Cristo, quien se entregó hasta lo más profundo de la humillación por amor y obediencia al Padre Celestial. Cristo se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros y obediencia al Padre. Filipenses 2:8 nos invita a contemplar la cruz no solo como un acto de salvación, sino como un ejemplo perfecto de entrega y servicio. Desglosemos el pasaje. Estando en la condición de hombre, a esto la teología le llama la encarnación, la humanación de Cristo. Cristo asumió plenamente nuestra humanidad. No fue un fraude. Cristo asumió plenamente nuestra humanidad y posiblemente, siempre he dicho, una de las expresiones que revelan más la humanidad de Cristo en la cruz no es la palabra cuando Él dijo, tengo sed. Es para mí la palabra cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque todos nosotros sabemos que Dios, el Padre Celestial, cumple su promesa. Y Él ha dicho que Él no nos va a dejar solos, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allá en el Antiguo Testamento, y si pasa por las aguas no te anegará, y si por el fuego no te quemará. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré porque tú estarás conmigo. Todos los creyentes que leemos la Biblia sabemos que tenemos un Dios que ha prometido que no nos va a dejar solos. Si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Pero todos nosotros como cristianos humanos sabemos también que no hay nada más humano que a veces sentirse solo a pesar de estar rodeado de gente. Cristo como humano
sintió el abandono en la cruz, en el momento más difícil. Y era natural que cualquier humano en una situación tan difícil sintiera abandono. Cristo asumió plenamente nuestra humanidad. Y una revelación de esa plenitud de la humanidad es sentir el abandono del Padre en el momento que Él hace el sacrificio por toda la humanidad. Su entrega comenzó al hacerse hombre, no solo en la cruz del Calvario. Renunciar a su deidad para asumir nuestra naturaleza en ese proceso que teológicamente llamamos la encarnación o humanación de Cristo Jesús. Empezó el proceso de su humillación al momento que asumió nuestra condición humana. Al momento que por nosotros se hizo pecado, no pecador, por nosotros se hizo pecado, para que el castigo contra el pecado fuera sobre él como si él mismo fuera el pecado. Eso es humillación, eso es humildad. Ahora se humilló a sí mismo, dice el versículo. Es la actitud del corazón de Cristo. Nadie lo humilló, él no fue obligado a humillarse, él eligió humillarse. Nadie lo obligó. Cuando nosotros hablamos de la profecía, cuando hablamos del profeta Isaías en el capítulo 6, que la deidad pregunta en una profecía de doble aplicación, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Nadie forzó a Cristo a asumir el compromiso de venir, sino que voluntariamente dice, envíame a mí. Él no fue obligado, él eligió venir, él eligió asumir nuestra naturaleza y él eligió obedecer para ir a la cruz del Calvario. La humildad es la esencia de su carácter y de su misión. Ahora, la forma en que la razón por la que se humilló fue el amor y la obediencia. La entrega nace de la obediencia. Dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo fue completa y sin reservas. Vuelvo al Getsemaní. Cuando estaba allí en el Getsemaní, él mismo dice, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y dice que allí sudaba como gotas de sangre. Estaba ansioso, estaba adolorido, estaba desesperado, estaba estresado por causa del sacrificio que tendría que asumir. Pero a pesar de lo doloroso que ya le estaba haciendo en el Getsemaní, él le dijo al Padre, pero que no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Obediencia. La obediencia de Cristo fue completa y sin reservas. Su obediencia revela su amor al Padre y a nosotros. Su obediencia revela cuánto Él nos ama a ti y a mí. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. La entrega máxima. La peor condición de muerte para la época. La condición de muerte reservada para los delincuentes más viles. La condición de muerte más vergonzosa. Pero Cristo se humilló hasta morir en la condición de muerte más vergonzosa de su época. Cristo llegó hasta el extremo para cumplir la voluntad del Padre Celestial de aceptar y asumir la peor condición de muerte. La cruz es el punto culminante de su entrega. Es ahí cuando el apóstol Pablo dice, se humilló hasta lo sumo. Y cuando termina ese versículo 8, entonces dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. La cruz no solo nos salva, nos enseña. Cristo nos muestra que la verdadera grandeza está en servir, que la verdadera fuerza está en obedecer y que la verdadera entrega implica renunciar a uno mismo. Si el trigo no muere, no puede dar fruto. Hasta que nosotros no morimos a nosotros mismos, no podemos dar fruto para Dios. La cruz no solo nos salva, sino que nos enseña. Cristo nos muestra en la cruz que la verdadera grandeza está en servir, que la verdadera fuerza está en obedecer y que la verdadera entrega implica renunciar a uno mismo. Su ejemplo nos confronta. ¿Estamos dispuestos a humillarnos, obedecer y servir como Él lo hizo? La cruz es el modelo supremo de entrega sacrificial. Aplicación de hoy. Aleluya. Yo no sé, hermano, si usted está siendo impactado por esta reflexión, pero pensar y meditar en la obra de Cristo tiene que tocar nuestro corazón. Realiza un acto concreto de servicio humilde hacia alguien cercano hoy. Hoy realiza un acto concreto de servicio humilde. Ayuda a alguien sin esperar reconocimiento.
Escucha a quien necesita apoyo. Ofrece tu tiempo, tu fuerza o tu atención. Hazlo en secreto si es posible, solo para el Padre. Permite que la actitud de Cristo forme tu corazón y que su ejemplo guíe tus pasos. Resumo la aplicación de hoy. Realiza un acto concreto de servicio humilde hacia alguien cercano. Hazlo sin buscar reconocimiento, como Cristo lo hizo. Pide al Señor un corazón obediente y dispuesto a entregarse, y practica esta actitud diariamente hasta que el servicio sea tu estilo de vida. Es importante desarrollar hábitos buenos. Orar hasta que sea un hábito, leer la Biblia hasta que sea un hábito, servir hasta que sea un hábito, congregarnos hasta que sea un hábito, ayudar hasta que sea un hábito, preocuparnos por los demás hasta que sea un hábito. Igual que nos habituamos a cosas que no son tan buenas, deberíamos hacer cosas hasta que se conviertan esas cosas buenas en hábitos positivos para nuestra vida. La cruz es el mayor ejemplo de entrega que el mundo ha visto. Cristo se humilló, obedeció y se entregó por completo. Que su ejemplo transforme nuestra manera de vivir, servir y amar, y que sigamos a Cristo caminando en humildad, obediencia y entrega, como Él lo hizo por nosotros. Preguntas de hoy. ¿Qué aspecto de la entrega de Cristo te desafía más profundamente a vivir con mayor humildad y obediencia? ¿Qué aspecto de la vida de Cristo te desafía más profundamente a vivir con mayor humildad y obediencia? Sin duda yo puedo decir hoy, al reflexionar sobre el acto de Cristo en la cruz, que su entrega en la cruz del Calvario es el acto que más desafía nuestra vida para servir, obedecer y ser humildes. ¿En qué áreas de tu vida necesitas adoptar la actitud de servicio que Jesús modeló en la cruz? ¿En qué áreas de tu vida necesitas adoptar la actitud de servicio que Jesús modeló en la cruz? ¿En tu área de vida como padre, madre, como esposo, esposa, como compañero de trabajo? ¿En qué área de tu vida necesitas adoptar la actitud de servicio que Jesús modeló en la cruz? Y por último, ¿qué acto concreto de entrega puedes practicar esta semana para reflejar el carácter de Cristo? ¿Qué acto de entrega puedes practicar esta semana para reflejar el carácter de Cristo Jesús? Que Dios nos ayude a ver en Cristo y en su acto en la cruz del Calvario un modelo de entrega, y que nosotros como seguidores de Él, como cristianos, aprendamos a entregar, a humillarnos a nosotros mismos para hacer que otros puedan vivir la plenitud de vida en Cristo que nosotros disfrutamos hoy. Señor y Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor amado, por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Y gracias por darnos a Jesucristo, tu Hijo, como modelo y como ejemplo de vida virtuosa, Señor. Permite que nosotros en el modelo de Cristo podamos sustentarnos y apoyarnos para alcanzar la plena imagen que tú quieres desarrollar en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir la vida de Cristo para que nuestro carácter sea transformado con su ejemplo. En tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde, y que el Señor nos permita juntarnos mañana para continuar con nuestro tiempo de reflexión por este medio. Amén.